respiratorio se ubica en el alveolo, y el alveolo viene de las vías respiratorias, que van a ser las pequeñas, que son los bronquiolos, y a su vez eso va a pasar a los bronquios, tráquea y la vía aérea de la cara, de la boca. Por lo tanto, cuando hablemos nosotros de intercambio gaseoso, todo esto, lo vamos a enfocar principalmente en la parte del alveolo. Entonces, cuando hablamos de alveolo, vamos a ver que tenemos siempre una red capilar que está irrigando ese alveolo. Vamos a tener células que están alrededor del alveolo y vamos a tener un contenido que hace que ese alveolo se mantenga distendido. ¿Cómo se llaman las células del alveolo? Estas. Las células del alveolo, o las células del pulmón, si quiere decirlo así. Neumocitos, ¿no es cierto? Que existen los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2 con distintas funciones. Y lo que va a envolver toda la parte del alveolo para que éste no se aplaste, eso es lo que se conoce como surfactante. Por lo tanto, problemas de surfactante van a generar problemas en la respiración de nuestros pacientes. Entonces, todo el oxígeno que viene de la ventilación y va a llegar a nivel del alveolo, por difusión va a llegar a nivel capilar. Ese es el mecanismo de la oxigenación y el intercambio gaseoso. Entonces, cuando hablamos de fisiología respiratoria, hablamos de lo que se conoce como ventilación, también transporte, difusión y regulación. Si se fijan, en la figura de la derecha tenemos el intercambio gaseoso. Cuando uno habla de intercambio gaseoso, uno no solo está hablando de intercambio gaseoso alveolar, sino que también hablamos del intercambio gaseoso celular. O sea, hay distintos tipos de intercambio gaseoso, el alveolar y el celular. Entonces, el primer intercambio que vamos a tener es el intercambio gaseoso de tipo alveolar, ¿ya? Y ese alveolo va a ir posteriormente al corazón para ser distribuido en la sangre y llegar a nivel celular y realizar lo que se conoce como el intercambio gaseoso celular. Por lo tanto, cuando uno examina a un paciente, uno tiene que estar claro de qué estamos evaluando. Estoy evaluando saturación de oxígeno, presión arterial de oxígeno, eso lo vamos a ver después. Y eso está hablando de los distintos intercambios gaseosos también y de qué parte estamos evaluando, ¿ya? Por lo tanto, no es lo mismo. El aparato respiratorio tiene una membrana que es sumamente importante. Fíjense que nosotros vamos a tener el capilar sanguíneo, posteriormente vamos a tener una membrana, y en esa membrana tenemos una membrana alveolar y una membrana epitelial unida a esta pared. Y acá tenemos un espacio entre la membrana y tenemos un espacio entre el capilar. Este espacio, si se llena con contenido, vamos a tener lo que se conoce como edema intersticial. Acá es donde va a ocurrir el edema. Si yo tengo un paciente en que yo estoy dando muchos fluidos, lo primero que va a ocurrir es que estos fluidos no llegan y pasan al pulmón. Ese paciente no va a estar tosiendo y expectorando secreción hematosa. Ese paciente, antes que eso, va a empezar a acumular en esta zona el líquido. La presión hidrostática va a generar un aumento y un edema que se llama edema intersticial. Cuando la cantidad de líquido es muy grande, el edema va a pasar al alveolo y va a generar, o sea, el líquido pasa al alveolo y genera el edema alveolar. Es el paso de un edema intersticial a un edema alveolar. Ahora, esta capa es sumamente relevante porque si nosotros tenemos cualquier cosa entre medio, se va a afectar la difusión. O sea, piensen acá. Aquí dice difusión de oxígeno y difusión de CO2. Por lo tanto, si yo tengo esta capa, no solo con líquido, puede estar fibrosada, puede estar con contenido inflamatorio, las neumonias. Si tengo cualquier contenido entre la membrana y el capilar, lo que va a ocurrir es que se va a afectar la difusión. Ese paciente va a estar con aumento de CO2, que se llama hipercapnia, y con hipoxemia por déficit del oxígeno. Por eso es que esta capa es muy relevante para evaluar estados, por ejemplo, inflamatorios o estados de contenido de líquido o edema.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la unidad funcional que es el alveolo, vamos a hablar de lo que se conoce como BQ, ¿ya? O perfusión-ventilación. La B es de ventilación y la Q es de perfusión. Esto es simplemente una razón, se llama razón BQ. ¿Por qué es tan relevante? Porque yo dándole un valor entero a esa ecuación, puedo saber que si está más alto o más bajo, podré trastornos en la ventilación o trastornos en la perfusión, ¿ya? Entonces, el cociente BQ, como dice acá, nos va a dar información del intercambio gaseoso. Yo puedo saber si el problema que tengo es que mi paciente está ventilando poco o mi paciente está mal perfundido. Puedo saber si tengo que darle más suero o tengo que intubarlo. Por eso el trastorno BQ es muy importante para evaluar. La ventilación, perfusión. Y esto lo vamos a ver por presiones alveolares, ya sea sanguínea o por saturación pulmonar. Entonces, vamos a tener un BQ o ventilación-perfusión igual a 0 ¿cuándo? Cuando lógicamente el paciente no esté ventilado. Si el numerador es 0, da lo mismo lo que es la perfusión. Ese paciente no está ventilado a 0. Entonces, esto es lo que se conoce como shunt pulmonar o cortocircuito pulmonar. Lo vamos a ver después en detalle. Pero si el BQ yo lo tengo en 0, significa que no hay ventilación de ese alveolo. Pero sí puede haber perfusión, pero ventilación no hay. Por el contrario, si yo tengo un BQ que tiende al infinito, si tengo una ventilación muy alta, pero tiende al infinito, o sea, muy alto ese número, significa que ese paciente probablemente esté ventilado, pero no esté perfundido. Eso también lo estoy diciendo. Lo normal es que nosotros tengamos un BQ, dependiendo de la especie, entre 3 a 10. ¿Ya? Pero es muy variable dependiendo de la especie. Generalmente con la edad, esto tiende a bajar, porque la ventilación de ese pulmón tiende a disminuir con la edad. Pero el BQ tiene que ser un valor asociado a especies, generalmente es 3 en cariño. Entonces, acá tenemos un ejemplo, fíjense en la figura a la izquierda. Por ejemplo, tenemos un BQ normal. Si se fijan, la sangre está en azul, la sangre desoxigenada, y en rojo tenemos la sangre oxigenada, o sea que ya pasó por el alveolo y se oxigenó. Entonces podemos tener un paciente en que acá en negro tenemos una obstrucción alveolar. Ese paciente, por ejemplo, puede tener secreción mucosa y se obstruyó ese alveolo. Entonces el alveolo se perfunde bien, el alveolo tiene buena perfusión, pero no tiene ventilación porque tiene una obstrucción alveolar. Entonces el BQ de ese paciente va a tender a 0, porque no está ventilando. Y es el paciente en que usted lo que tiene que hacer es hacer reclutamiento alveolar. Por ejemplo, muchas veces los alveolos, vamos a ver después, se tienden a colapsar, lo que se conoce como atelectasia o un alveolo atelectático. Se colapsan. ¿Qué es lo que hace usted? Bueno, lo mete al ventilador mecánico y lo que aplica es algo que se llama presión inspiratoria positivo o PIP. Entonces usted fuerza ese alveolo, lo presiona un poco más, se abre y mejora la ventilación. Eso es reclutamiento alveolar y lo va a hacer acá, cuando tiene el trastorno BQ tendiente a 0. Por el contrario, si se fijan en este paciente, si como dijimos recién, la sangre desoxigenada va en azul, lo que puede ocurrir es que exista un trombo en ese paciente. Se conoce como TEP o tromboembolismo pulmonar. Tengo un trombo que llegó al capilar y ese alveolo no se va a perfundir, no va a tener perfusión, no llega sangre al alveolo. Pero ese alveolo sí está oxigenando. Fíjense que la flecha nos está indicando que entra oxígeno. Entonces, si el BQ está tendiente al infinito, entonces lo que va a ocurrir es que tenemos una ventilación normal, pero es tendiente a 0 la perfusión. Por lo tanto, es un paciente con un tromboembolismo pulmonar. Lo mismo lo podemos ver acá, un poco más bonito. Fíjense en el ejemplo,
tenemos primero un tapón a nivel bronquial, después tenemos un espacio muerto. ¿Por qué hay espacio muerto? Porque no está perfundido, pero sí está ventilado ese alveolo, y tenemos el BQ normal. El BQ normal acá se establece como 0,8, eso dependiendo de, como les decía, de especie, pero da lo mismo, 0,8, 3, va variando. Profesor, ¿y si eso no se oxigena, en cuánto tiempo eso se necrotiza? Meses, años. Todos los pacientes son fumadores, que tienen enfisema y tienen daño alveolar. Esos pacientes son fumadores y el alveolo se fue dañando de a poco, pero ese alveolo después no se recupera. Ese es el problema, cuando ya colapsó, ya después no se recupera. Eso es, pero demora mucho tiempo. Demora mucho tiempo. Entonces, la clasificación de las patologías respiratorias la vamos a clasificar como patologías obstructivas, restrictivas o vasculares. Esas son las principales familias que vamos a abordar en la clase de hoy. Como les decía, obstructivas, restrictivas o vasculares. ¿Profe? ¿Ya? En el caso de que si tuviera como al tercer como el tema de del reclutamiento alveolar, Ya. ¿cuánto sería como metería dar como el paciente en cuanto a oxígeno y cuánto a presión? Cuando usted está haciendo reclutamiento alveolar, ya tiene oxígeno al 100%. Entonces estamos diciendo que el paciente está intubado. Sí, pues, claro, justamente nos llegó un perro a la clínica que le hicimos reclutamiento alveolar y después de hacer el reclutamiento alveolar, el perro empezó con neumo. Ah, perfecto. ¿Pero lo hizo con PIB o sin PIB? Sí, y de hecho el perro al ver con ecografía tenía consolidado como parte del pulmón. Sí, lo que hace el reclutamiento alveolar, como les decía, se hace con una válvula que se llama válvula de PIB. La válvula de PIB es la que le da la presión inspiratoria positiva. Claro, que de hecho el perro lo íbamos a derivar a ventilador mecánico, pero al final los dueños no quisieron. Y se lo dijo que podíamos hacer eso bajo los riesgos que esto conllevaba. Y al final, claro, pasó justamente el perro después puso con neumo y salió. Mucho... Sí, ahí uno tiene que partir siempre, la veces como le decía, uno tiene que hacerlo con válvula, porque uno tiene que partir con 5 milímetros de mercurio. Entonces, si uno de los 5 milímetros de mercurio le hace el reclutamiento, ¿uno cuánto lo hace? Generalmente uno lo hace durante 5 o 10 minutos. Si los primeros 5 o 10 minutos no respondió con la válvula PI, a 5 tiene que subir a 10, y si no a 15. Y si está en 15, probablemente ya no va a responder ese paciente. Pero es que sin válvula es muy difícil. Ahora, todos los ambú atrás tienen la válvula igual, lo que hace es que uno se la saca. Pero no es tan claro tampoco adaptarla. Pero sí, tiene que hacerlo más o menos entre 5 y 10 minutos y uno tiene que partir con 5 milímetros de mercurio. Ese es el reclutamiento que uno tiene que hacer. Y no necesariamente ventilador mecánico. Como le decía, entonces es un paciente intubado con oxigenación al 100% y usted lo regula con la válvula y no hay ningún problema, por si acaso. ¿Eso es con concentrador de oxígeno? No, porque el concentrador de oxígeno le da un 21% de saturación de oxígeno. No, perdón. 21 es lo que tenemos nosotros normalmente. Da un 30. Eso es lo que le da, no es tanto. Dependiendo de cuál vía de administración usted use. Porque el concentrador no da para que usted mantenga el tubo. Eso tiene que hacerlo con oxígeno en la máquina. ¿Hay una familia que inventó algo dilatador? Ese broncohilatador, no, en general lo que se usa como broncohilatador es algo que se llama, que ya no se usa mucho, la aminofilina. Lo usaba harto antes, pero se cambió un poco en veterinaria. No tengo tan claro por qué, yo lo sé cuando salí de la U, o sea, hace muchos años. Pero la aminofilina se usaba como broncohilatador inyectable. Pero en PUF no sirve mucho cuando son pacientes críticos, porque usted hace reclutamiento alveolar. Si tiene un asma, una bronquitis crónica, sí sirve, pero para el reclutamiento no. Entonces, respecto a las enfermedades que son tipo obstructivas, como dice su nombre, son muy fáciles. Son las que son o intraluminares, o intramurales, o extraluminales. Lumen, alveolar. Mural, de la pared de ese bronquio. O extraluminales, que son las que están por fuera del pulmón. Pues ahí para que lo diferencie. Entonces, las intraluminales, como dijimos al principio, mucus. Pacientes con grado de bronquitis muy severa tienden a obstruirse, pues si el moco también lo va a obstruir. Bronquitis crónica va a obstruir. Edema pulmonar, cuerpo extraño, súper raro, pero igual lo he visto, pero súper raro.
Infección, principalmente por las secreciones, igual que los hongos. Hemorragia, el principal causa. El paciente politraumatizado, la principal causa es la hemorragia. Ese paciente a usted le llegó de urgencia, usted lo intubó y empezó a salir sangre del tracotubo. Mal pronóstico, mal pronóstico. No es sinónimo de muerte. O la contusión pulmonar, mal pronóstico. O pulmonar inducida por ejercicio. ¿En qué especie es eso? ¿Dónde podemos ver una afección pulmonar inducida por ejercicio? En los el equinos. caballo, ¿no es cierto? En el caballo se produce la... Ay, ¿cómo se llama esta hemorragia? Se me fue el nombre. Cuando vayan aquí no lo van a ver. Pero, ¿cómo se llama esa patología? Que no hay en boca. Ya, pero el caballo tiene una patología que es el caballo corredor. Cada vez que corre después termina sangrando por la boca. Entonces, es complicado. ¿Y hongos? ¿Mm? ¿Hongos? Tuberculosis. ¿En qué especie? ¿Con el hueso? Es que en el canino la otra vez vi un caso de un paciente con tuberculosis canino. Súper raro, yo lo vi, pero yo diría, esa es como la que yo he visto. Y el aspergillus fumigatus también da, pero es bastante raro la verdad de verlo. El aspergillus o tuberculosis, por ejemplo. Intramurales, edema de la pared, hiperplasia de la mucosa, contracción, afección de la contracción de la musculatura lisa o inflamación, o sea, neumonía. Neumonía, edema, intersticial, ya sea la causa que sea. Bueno, todo eso va a generar alteraciones intramurales. Y las extraluminales, todo lo que haya por fuera. Tumores, linfonodos, neoplasia. Por ejemplo, los timomas, tumores del timo, pero contrario afectan un poquito más arriba. ¿Qué otro tumor puede ser? Bueno, los linfomas. Y algún tumor que sea por metástasis pulmonar, también puede ocasionarlo. Cardiomegalia, ¿no? Lo que pasa es que la cardiomegalia lo que va a hacer es que va a comprimir más que nada la bifurcación de los bronquios, más que la parte pulmonar. Eso no alcanza a aplastar el corazón. El pulmón, perdón. Entonces, las enfermedades obstructivas también las podemos clasificar según ubicación anatómica, como dijimos, ya sea por ser extratorácicas o intratorácicas. ¿Ya? La diferencia, esto ya lo vieron cuando vieron los ruidos respiratorios con Sebastián. Recuerden que los ruidos van cambiando. Si tenemos una afección obstructiva intratorácica, es la principal causa de la sibilancia, el asma, ¿no es cierto? Si es extratorácica, vamos a tener algún grave estertor, más que nada, o estridor, que son distintos. La clasificación según enfermedad obstructiva según proceso originario, si es pasivo o morfológico, es un cambio del diámetro. Eso da principalmente cuando tenemos, por ejemplo, alteraciones en los pacientes que son braquicefálicos, el típico hipoplasia traqueal, que la tráquea se tiende a achicar, una patología obstructiva respiratoria, pero esa es de origen morfológico. O sea, genéticamente ese bulldog tiene la tráquea más pequeña y eso es por hipoplasia traqueal. Y funcional, principalmente la parte bronquial, yo le diría la bronquitis crónica. Vamos a ver después bronquitis crónica, pero vamos a ver que lo que ocurre es que la mucosa se inflama y por lo tanto el lumen del bronquio disminuye. En perros, dado una sinología similar a lo que da el alma de los gatos, no es lo mismo, pero en los dos hay disminución del diámetro y vamos a tener muchas veces sibilancia. Enfermedad obstructiva generalizada, el clásico EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cuarta metástasis. Entonces, obstrucciones localizadas, las nasales, fácil, ¿no es cierto? Neoplasias malignas, bien frecuentes neoplasias malignas. Perros, por ejemplo, con aumento de volumen nasal, muchas veces son tumores, pero a veces se confunde y es muy fácil de confundir con, no está acá, con los hongos. Los hongos a nivel nasal generan aumento de volumen iguales que los tumores, iguales. Pero el tratamiento es muy distinto. En uno es cotrimazol y en el otro es quimioterapia o sacar la anita. Entonces, aumento de volumen nasales, lo primero que usted tiene que pensar es tumor u hongos. ¿Ya?
Pues estas son las dos patologías principales. Cuerpo extraño, pólipos. Los pólipos no son tan frecuentes. Y la narina estenótica, lo mismo. Las narinas son los hoyos de la nariz, para los que no lo saben. Por lo tanto, las razas que son braquicefálicas, el bulldog, el pug, tienen las narinas estenóticas y hay que operarlas, o muy pequeñas. Obstrucciones faríngeas generalmente están asociadas por desplazamiento al paladar. Recuerden el paladar blando de los lados, díganme. ¿Cuáles son los pólipos? Los pólipos son masas benignas, aumento de volumen benigno. Es como las cavernosidades o los lunares de carne. Esos son los pólipos, son masas benignas de crecimiento que han detrás de la ¿se fue la palabra? ¿Cómo se llama acá atrás? De las cuaras. Obstrucción laríngea, una de las principales causas que van a ver son la hipoplasia o hemiplegia de la laringe. No sé si han visto perros que roncan, los perros roncadores. Una de las causas que uno tiene que decir es, ¿ese perro es obeso? Sí es obeso. Bueno, lo más probable es que sea edema de toda la parte laringea. Pero, si no es braquicefálico porque tiene el paladar blando elongado, muchas veces es parálisis laringea. O sea, la laringe no se está abriendo bien. Entonces el perro está roncando porque esa laringe no se abre. Entonces un paciente lo que se hace es que se opera y la laringe se lateraliza y ese paciente respira mucho mejor. ¿Por qué uno lo opera? No es porque ronque, porque en algún momento se puede tapar y puede ahogarse. Sobre todo en épocas de calor, en que se edematiza la parte respiratoria alta, es necesario esos pacientes que no ronquen, porque cada vez que roncan, se edematiza y puede obstruir la laringe, por ejemplo. Es bien frecuente la hemiplegia laringea. ¿Y eso por obesidad? Por obesidad es peor, pero no es necesariamente eso, es que neurológicamente la laringe se tiene que abrir. Una de las cuerdas vocales, ¿cierto? Está en esa zona. Entonces neurológicamente la inervación de un lado no está. Entonces hemiplegia, o sea, se abre un solo lado y el otro no se abre. Entonces si usted es obeso, se edematiza y tiende a tapar mucho más que un paciente que no sea obeso. Pero igual en algún momento el ejercicio también edematiza, el calor edematiza. Entonces por eso uno tiende a operar esos ronquidos tan severos. Ahora, las otras causas son paladar blando elongado. El bulldog por eso ronca, porque el paladar se queda atrapado. Entonces, por eso uno lo corta y lo opera. Eso es lo que uno hace. Profesor, en delante usted comentaba algo de la nariz, sacar la analítico. En los tumores sí. La maxilectomía. Cuando usted tiene un cáncer nasal, mire, el cáncer más frecuente que usted va a ver en la nariz es un cáncer que viene de la parte de la encía. Y son carcinomas. Los carcinomas nasales, que van de acá hasta acá, son tan agresivos que usted tiene que sacar más o menos 2 centímetros de diámetro. No, de todo, de diámetro. Entonces la única forma de que usted tenga un tumor nasal, si es un carcinoma, usted tiene que cortar toda la nariz acá. Entonces se hace una maxilectomía. Es la única opción quirúrgica. Ahora, existe actualmente algo que se llama electroquimioterapia, que es que con un equipo que es muy similar a un ecógrafo, uno lo pone directo y puede ayudar a disminuir el tamaño del tumor. Pero eso solo le va a servir para carcinomas que son bien diferenciados. Si es indiferenciado, tiene que sacarlo. Es lo mismo que los gatos. Los gatos que tienen la oreja, por ejemplo, con carcinoma, tienen que amputar la oreja. El gato que tiene un carcinoma nasal, tiene que cortar también la nariz. No hay otra opción. Entonces hay que cortar la nariz. Así de drástico es. Y quedan comiendo bien igual, por si acaso, y respirando bien. Es difícil de verla, pero no es tan mal. Obstrucción traqueal, la principal causa, ya la hablamos, el colapso traqueal o la hipoplasia traqueal, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia de un colapso a una hipoplasia? Esto es fisiología, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre colapso e hipoplasia? ¿No? Los dos son el centro. La diferencia es, el colapso es una degeneración del cartílago de la tráquea. O sea, el cartílago pierde su conformación porque se va degenerando. En cambio, la hipoplasia es que ese paciente nunca desarrolló bien ese cartílago y quedó más pequeño. Entonces, con eso les digo que la hipoplasia traqueal da en perros jóvenes y el colapso traqueal da en perros viejos. Si usted no me va a decir, un poodle de 11 años tiene hipoplasia traqueal. No, porque se parece que tiene colapso traqueal. En cambio, si usted me dice un bulldog francés de 6 meses tiene colapso traqueal, no, ese bulldog tiene
hipoplasia traqueal. Por lo tanto, esa es la diferencia, no es lo mismo. Clínicamente igual, tienen una tos de granillo de ganso que se llama, tienen grados de compresión de la tráquea y se ven exactamente igual radiográficamente. La diferencia, como les decía, está en la etiología de la enfermedad y en la presentación, que no es lo mismo. Y bronquial lo mismo, cuerpo extraño, neoplasias e linfonodos. Entonces, cuando nosotros hablamos del síndrome braquicefálico, hablamos de un síndrome que tiene tres partes o tres componentes. El primer componente es estenosis de las narinas, o sea, la nariz, los hollares están más chicos. Esos hollares tienen que tener forma de triángulo y aquí, si se fijan, tienen una forma lineal. No es un triángulo. Es el primer signo del síndrome braquicefálico. El segundo es el paladar blando elongado. El paladar cae más hacia atrás, por lo tanto va a atrapar la glotis. Fíjese acá, este es el paladar blando, este es el paladar duro, cae hacia atrás y ¿qué tapa? Tapa la glotis y se atrapa en la tráquea. Entonces el paciente no puede respirar. Ese paciente entre más jadea, más se hematiza, más gordo, más se hematiza, más corre, más se hematiza, se atrapa y colapsa y se desmaya. Y el tercer signo del síndrome braquicefálico es la hipoplasia traqueal. No colapso traqueal, sino que hipoplasia traqueal. Por lo tanto, ese es el tercer signo del paciente. La tráquea está más pequeña. ¿Qué es lo que hace usted? Bueno, usted opera la narina en una cirugía que es un triángulo para abrirla. Usted opera el paladar, lo corta y la tráquea hasta ahora no tiene una cirugía que sea realmente eficaz, ¿ya? Por lo tanto, usted en esos pacientes va a operar tráquea, va a operar paladar, narina, y muchas veces va a dar inhaladores con corticoides para desinflamar la parte de la tráquea y que no se achique tanto. Y con eso usted soluciona el síndrome braquicefálico. ¿Ya? Pero el síndrome tiene tres partes: narinas, paladar y tráquea. Entonces, la enfermedad obstructiva generalizada puede ser de dos causas principales. Una es lo que se conoce como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué lo va a generar? Bueno, principalmente lo que es la bronquitis crónica y los enfisemas. Los enfisemas son aumento de volumen alveolar, y cuanto el alveolo no se vuelve no queda afuncional en realidad, disminuye su funcionalidad. Ocurre principalmente en los fumadores, y la bronquitis crónica va a producir una metaplasia que se llama, que es un cambio en el cartílago, ¿el cartílago es la palabra? Sí, en la mucosa, perdón, un cambio en la mucosa del bronquio, y por lo tanto también se vuelve a funcionar. Y eso va a generar cuadros obstructivos, porque se achica ese bronquio, no más después. Y en el asma es una de las principales patologías felinas, las principales. Si dice el paciente respiratorio felino bajo, es el asma, ¿ya? Muy infrecuente. En perros no existe el asma, pero hay una bronquitis que se llama bronquitis alérgica canina, que funciona muy similar. Generalmente en verano, pacientes alérgicos, por ejemplo, hacen estos cuadros con ruido de silivancia. Usted toma una radiografía y tiene los bronquios muy disminuidos de tamaño, por lo tanto, ahí usted va a evaluar efectivamente una bronquitis alérgica que es muy similar al asma, pero no se llama asma, ¿ya? Y estas obstrucciones recurrentes a la vía aérea son causas que tienen que ver con secreciones de mocos, muy masivas. Como les decía, el enfisema pulmonar es la distensión de los espacios aéreos. O sea, el alveolo se distiende y muchas veces se rompe ese alveolo y se empiezan a comunicar un alveolo con otro. Por lo tanto, esa unidad, que es pequeña, tiende a ser más grande y el espacio que abarca es mucho menor. Entonces el intercambio gaseoso va empeorando. Piensen que si tengo varias pelotitas chicas, la superficie total es mucho más grande a que yo una superficie tenga una pelota grande. Entonces, tiene que ver con la superficie de intercambio. Cuando usted tiene un enfisema, la superficie de intercambio va a disminuir, la total. Esa es la que disminuye.
porque es mucho mejor tener, como les decía, varias pelotitas chicas que hagan intercambios a una gran pelota que tiene una menor superficie total. Esa es un poco la diferencia. Las causas pueden ser genéticas o secundarias a la enfermedad obstructiva. Los enfisemas generalmente, si usted tiene un paciente que tiene obstrucciones crónicas, tiene bronquitis crónica, y a ese paciente le cuesta sacar el aire, ese alveolo se tiende a romper y por lo tanto se empiezan a juntar y ahí se empieza a generar el enfisema. Eso es lo que ocurre. Igual que los asmáticos. Las causas del enfisema generalmente son causas inmunomediadas por problemas, por ejemplo, de alguna especie, de algún alérgeno que entre, va a empezar a haber una mayor reacción inflamatoria y esa mayor reacción inflamatoria va a dañar el tejido, va a dañar el alveolo y va a aumentar enzimas, que son las metalinoproteasas o las metaloproteasas, que van a romper ese alveolo y lo van a empezar a unir. Entonces una reacción inflamatoria, ¿a qué? Algún alérgeno, lo que sea. Alguna reacción inflamatoria crónica, aumenta la enzima y al aumentar la enzima vamos a tener destrucción del alveolo y va a generar un enfisema. Vamos a ver una imagen ahora. ¿Y eso no le da señal al cuerpo para que haga otra cosa? ¿Cómo qué? O sea, le da la señal de... No sé. No, el enfisema generalmente es un paciente que como tiene un bajo intercambio se cansa mucho más rápido. Entonces el típico paciente que no puede correr. Por eso el fumador se cansa muy rápido, porque el intercambio gaseoso está muy mal. Entonces tienden a colapsar muchas veces. Produce tos, pero no sé la causa de la tos, no sé cómo es la unión de enfisema con tos. No tengo claro en la fisiopatología del enfisema y tos. Pero sí produce una afección del intercambio, por eso el paciente termina jadeando, se cansa. Como el ejemplo clásico del fumador. Si se fijan acá, pueden ver en la imagen, es que es súper mal en realidad, pero después la ven en la guía. Esto debería ser puro alveolo separado. Fíjense que acá se ve todo blanco. ¿Se para ver acá? Ah, sí. Fíjense que todo esto se ve blanco cuando se llega a ver así, con puro alveolo separado. Todo esto hace que la zona del centro no esté realizando un buen intercambio gaseoso. Entonces el paciente tiene un problema en la difusión del CO2 y del oxígeno. El aire queda poco renovado. Entonces un paciente que tiene un enfisema de tipo alveolar. También existe el intersticial, que es comunicaciones entre los alveolos. Entonces el enfisema alveolar, ¿qué es lo que vamos a tener? Expiración forzada. Por lo tanto, cuando usted vea la sintomatología clínica de ese paciente, ¿qué es lo que va a ver? Va a ver lo que se llama un distrés expiratorio. O sea, el paciente tiene la fase de expiración mucho más larga de lo normal. ¿Ya? Recuerden por fisiología en que uno tiene tiempos en inspirar y en expirar. Normalmente la inspiración es 3 veces la expiración. La expiración es más rápida. Entonces, si yo tengo un enfisema, lo que voy a tener es una expiración más lenta. Le cuesta más eliminar el aire. Entonces, por ejemplo, si la razón de tiempo es 3:1, hablando de inspiración respecto a expiración, acá puede ser 2:1 o 1:1 si está mucho tiempo expirando. Por lo tanto, la expiración es más forzada y cuesta más. Aumenta el volumen residual. Esto también es de fisiología. Recuerden del volumen residual. No lo vamos a ver. Pero es el volumen que usted puede terminar expirando con una expiración forzada. La alteración del intercambio gaseoso, lógico, se afecta. Alteración de BQ. Aquí creo que se afecta el B o el Q. ¿La ventilación se afecta acá o la perfusión? La perfusión. La ventilación. Porque el alveolo no está conformado, por lo tanto no llega bien la ventilación. La perfusión está igual. Entonces, este paciente al disminuir la ventilación tiende a el BQ a 0. Hay hipoxemia, baja cantidades de oxígeno en la sangre, hipercapnia, aumento del CO2 y va a terminar generando una acidosis respiratoria. Este es el beneficio. Recuerden que la hipercapnia del CO2, cuando está en mayor cantidad en sangre, se va a unir al agua
va a liberar un hidrógeno y un bicarbonato. Y ese hidrógeno va a aumentar la acidosis metabólica. En realidad, que sería respiratoria, no metabólica. Y lógicamente, un pulmón enfisematoso es un pulmón que está predispuesto a tener infecciones pulmonares. ¿Por qué? Por esto. Porque hay aumento del volumen residual, se afecta el intercambio. El surfactante pulmonar también tiene una capacidad protectora o antibacteriana. Por lo tanto, si nosotros tenemos alteraciones del surfactante, predisponemos a infecciones. Y es por eso que los pacientes fumadores terminan muriendo de neumonía. Esa es la explicación. O sea, Sandro no murió porque el pulmón está mal. Sandro murió de una neumonía secundaria. Eso tiene que ver con esto, con que tiene más predisposición a infecciones pulmonares. ¿Ya? Acá pueden ver un ejemplo de un enfisema. Generalmente son alvéolos mucho más cianóticos. Estos son enfisemas que se llaman intersticiales. Se fijan, todas estas zonas negras, que uno puede decir que son necróticas, son zonas más que nada cianóticas. O sea, el pulmón tiene zonas en que no hay un intercambio adecuado y por lo tanto no hay una oxigenación adecuada. No, esto es lo mismo. Si se fijan acá, pueden ver zonas cianóticas como muestra la flecha, en que principalmente son zonas que no están ventiladas, porque muchas veces están colapsados esos alvéolos. Ya. Entonces, vamos a hacer un recreo acá. Pero que tiene que tener una manifestación clínica de más de 2 meses. ¿Ya? O sea, una enfermedad que lleva más de 2 meses de progresión, ese paciente ya tiene una bronquitis crónica. La etiología o la causa inespecífica puede ser irritante de manera crónica y en Santiago el smog. Todos los perros que ustedes ven en radiografía pelos diarios van a tener un grado de bronquitis, por si acaso. Eso es el smog. Piense que los perros, como están a ras del suelo, la polución es mucho mayor en ellos. Por eso sufren más de bronquitis crónica. La causa de por qué se ha generado posteriormente a la etiología es por la infiltración principalmente de células inflamatorias, neutrófilos, polimorfos nucleares, y va a haber un daño celular y también vamos a tener mayor producción de mucus. Por eso estos son los pacientes que tienen expectoraciones, fíjense que son mucosos. Tenemos un ejemplo de un bronquio normal arriba y fíjense cómo se afecta el bronquio y empieza a disminuir y cómo hay una excesiva secreción de mucus, que es lo que está amarillo, y va a haber también un daño a nivel de la membrana. Cuando tenemos un paciente que va a tener broncoconstricción. Entonces, este paciente se puede ver beneficiado con broncohilatadores. El asma, como les dije, es del gato. Pensémonos del gato, para no confundirnos y no digan asma canino porque hasta ahora no está así diagnosticado. Entonces, el asma es una reactividad de las vías aéreas, es una reacción de hipersensibilidad. Recuerden la primera clase o segunda. La hipersensibilidad es, por lo tanto, es una reacción de hipersensibilidad principalmente tipo 1, celular. Entonces va a generar una obstrucción de la vía aérea por una reacción exacerbada a algún alérgeno. Los alérgenos pueden ser polvo, polen, aerosoles, o en el gato también da mucho la causa desconocida. De repente el gato es asmático sin un alérgeno que generó la patología. Se puede volver asmático simplemente así. También puede tener causas que se llaman neurogénicas por una descarga vagal exagerada. Hay una patología en el felino que se llama disautonomía felina, que son alteraciones del sistema nervioso. Aparte de generar muchos signos clínicos, son muy raros entre comillas, pueden generar también alteración a nivel pulmonar o respiratorio. Como les decía, hay una reacción de los linfocitos T, una respuesta más celular. Acá tenemos el alérgeno, va a tener una respuesta CD4 principalmente y va a generar una mayor respuesta de la inmunoglobulina E. Siempre acuérdense que la E es de la liberación de los alérgenos. Por lo tanto, libera histamina, como dijo su compañera, y va a generar
todas las aminas vasoactivas que van a alterar tanto la musculatura lisa, vamos a tener una broncoconstricción y va a también aumentar la producción de ellos. Esto es lo mismo, aquí lo que podemos ver es la respuesta de la mucosa, que va a tener edema y va a disminuir todo su lumen. Este ejemplo es clarísimo. Vean cómo dice acá todas las causas que produce la bronquitis crónica: disminución del lumen, infiltración de vasos sanguíneos con células inmunes, vamos a tener contracción muscular e inflamación. Respecto a las patologías respiratorias que son restrictivas, como su nombre lo dice, restringen que el pulmón se vaya a distender. Por lo tanto, es todo lo que esté en la cavidad torácica. Recuerden que el tórax tiene lo que se llama presión negativa, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene, presión negativa, porque eso ayuda a que nuestro pulmón se tienda a distender, porque tiene que romper la presión atmosférica. Entonces, si nosotros tenemos ocupamiento en ese tórax, que no debería estar ocupado por nada, la presión negativa va a disminuir. Entonces, dentro de las causas, tenemos enfermedades del parénquima o extraparenquimatosis. Enfermedad del parénquima, fibrosis pulmonar, pacientes con fibrosis, patologías pulmonares crónicas, por ejemplo, para generar una fibrosis pulmonar, un carcinoma difuso del pulmón. También el pulmón va a cambiar su tejido y no se puede distender. Neumonias severas, y de las causas extraparenquimales tenemos el neumotórax y las efusiones pleurales. El neumotórax es aire en la cavidad torácica y las efusiones pleurales son cualquier tipo de líquido que tengamos entre las pleuras. Por lo tanto, son mucho más frecuentes en animales las extraparenquimales que las parenquimatosis. Más frecuentes que generen sinología clínica. O sea, acá tenemos un ejemplo, que es un felino, que se fijan, miren cómo respira el tórax, respiración corta con componente costa-abdominal. En respiración corta, costa-abdominal. Miren cómo está respirando. ¿Se fijan? Este felino lo que tenía era efusión pleural. Dentro de las principales causas del felino está la enfermedad que se llama PIF o peritonitis infecciosa felina. Porque uno dice, sin haber visto nada más que eso, que el paciente tiene ocupamiento pleural por el compromiso costa-abdominal. Generalmente tienen una disnea, un distrés que se llama asincrónico. Cuando baja el tórax, aumenta el abdomen y al revés, hace. Entonces, cuando uno ve eso, ya sabemos que hay contenido a nivel del tórax. ¿Ya? Por lo tanto, ese paciente ya sabemos que tiene un contenido y finalmente lo que tenía era lo que se llama una peritonitis infecciosa felina. Profe, disculpe, no me quedó claro el tema del movimiento tórax-abdomen. Cuando usted inspira y el tórax baja y por lo tanto el abdomen se extiende. En cambio, cuando usted expira, todo lo contrario. Entra el abdomen y el tórax también se contrae. Entonces lo que ocurre acá es que el tórax se expande y el abdomen se contrae, al contrario. O sea, ocurre asincrónico, que se llama. Cuando uno se expande, el otro se contrae. Y al revés, cuando se contrae el tórax, se expande el abdomen. Entonces hace este movimiento, así lo va haciendo. Eso no era tan claro, pero eso lo va haciendo. Este otro paciente, canino, en que se fijan, tiene... Oh, bueno, ya tiene sueño, no sé qué están diciendo ahí. Tiene derrame a nivel de tórax, una efusión pleural. Fíjense que el contenido que tiene parece un exudado aséptico o un transudado modificado, ¿cierto? Ya este paciente no sé cuánta respiración, no sé muy bien en realidad. No es el mejor que para que no se respira, pero solamente fíjense en el contenido. Ese contenido más seroso sanguinolento muchas veces da con cáncer o tumores. El mesotelioma, que es un tipo de tumor pleural, da ese tipo de secreción, que es un seroso sanguinolento, pero no es sangre.
La neumonía corresponde a la inflamación del parénquima pulmonar, etiología o causas muchas, todas generan neumonias, inflamación del pulmón, viral, distemper, por ejemplo, adenovirus, bacteriana, la bordetela, los streptococcus, la Escherichia coli, micótica, la Aspergillus fumigatus, es una de las principales, los otros dos son más raros, parasitarias, toxoplasma, ¿en qué especie es eso? En el gato, toxoplasma. Aspiración, ¿dónde ustedes pararían a un paciente que tiene neumonía por aspiración? Oh, ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. el cachorro que está usted dándole leche con mamadera, hace mucha neumonía por aspiración. Ahí usted esperaría neumonía por aspiración generalmente. Acá pueden ver cómo son los distintos patrones de neumonía. Podemos tener neumonía granulomatosa. La neumonía granulomatosa principalmente la vamos a ver cuando hay algún tipo de patología fúngica, tuberculosis también, y hongos, en realidad aparte. ¿Qué es tuberculosis? Ya, pero la tuberculosis produce granulomatosis y hongos aparte. Nada que es lo que estaba hablando. Fibrosis de un lobo. Y pues, como decía, puede tener distintas presentaciones dependiendo de la patología que tengamos. Lo que vamos a tener cuando tengamos un paciente que tiene neumonía, vamos a tener lo siguiente. Esto es la arteria pulmonar que viene con sangre desoxigenada, por eso está en azul, va a ir a un pulmón que está sano, se va a oxigenar y va a salir con sangre oxigenada hacia la vena pulmonar. Pero también esa misma arteria pulmonar va a mandar, va a llegar a un lobo pulmonar que está neumónico, con neumonía. El problema acá es que no se va a oxigenar, entonces sigue desoxigenada, se va a juntar en la vena pulmonar con la oxigenada y va a generar una presión de oxígeno reducida. O sea, vamos a tener un paciente que no es que esté muy baja la oxigenación, pero va a estar disminuido porque está pasando por un pulmón que está neumónico, por lo tanto va a bajar. ¿Ya? ¿Y hay que ver una baja saturación? Sí, porque baja saturación. Pero lo que va a haber principalmente es baja de la presión arterial de oxígeno, que no es lo mismo. Pero sí, ve baja saturación también. El neumotórax es presencia de aire o gas en la cavidad pleural, facilito. Las clasificaciones va a depender de la causa. Tenemos un neumotórax primero abierto, cerrado. Abierto, clásico, entró algo acá y quedó abierto. El cerrado es más peligroso, que tenemos la cavidad torácica cerrada, pero por ejemplo el pulmón tiene una abertura, entonces es más complejo. Neumotórax espontáneo ocurre, hay algo que se llama, pero lo vamos después, las bulas, ampollas pulmonares o bulas pulmonares. Ahí estamos. Las bulas pulmonares, ¿qué es lo que son? Son, como dice su nombre, son aumento de volumen en el pulmón con aire que en algún momento se rompen. Causa desconocida. Y ese paciente tiene un neumotórax espontáneo, tiene varias bulas. La única opción de manejo acá es cirugía. Usted tiene que sacar ese lobo pulmonar porque nunca va a reparar. ¿Ya? Pero la causa de las bulas timpánicas, o sea, del neumotórax espontáneo son las bulas. El traumático, como dijimos recién, puede ser penetrante o cerrado. Cerrado, lo más frecuente es la fractura costal. La fractura costal va a generar una lesión pleural parietal. La fractura costal nunca se debe operar si es solo una, siempre se opera cuando son más de 3 y están seguidas. O la compresión brusca del tórax. Esto va a ocurrir también cuando usted está reanimando a un paciente. Si usted reanimó bien a un paciente, lo que debería ocurrir es que le fracture una costilla. Si no, no hizo suficiente fuerza. Ahora, esto no se refiere a que le rompió la costilla, se refiere a que usted hizo tanta compresión que generó un neumotórax, pero sin romper costillas. Y las penetrantes ya las vimos, cualquier cosa que entre por ese tórax.
Las enfermedades valvulares, tenemos enfermedades de la edema pulmonar. Esto tiene que ver con enfermedades a nivel capilar. ¿Ya? Edema pulmonar, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, o recuerden que se llama RDS, o la hipertensión pulmonar. Son las patologías que están asociadas principalmente a la parte vascular. Yo creo que ahí está mal, no es valvular, es vascular. Entonces, el edema pulmonar, lo mismo en las primeras clases, pero para que recuerden, es la acumulación de líquido, es vascular, es vascular. En los espacios extraalveolares, los tejidos del pulmón, acá, si este es un alveolo, ya el líquido se empezó a acumular en el alveolo, por lo tanto tenemos un edema alveolar, pero es el acúmulo primero entre el capilar y la membrana, y después pasa a ocupar el alveolar. Las causas de los edemas pueden ser dos, pueden ser disminución de la presión coloidosmótica o disminución de la presión hidrostática y que disminuye la presión de filtración. ¿Ya? Ahora, lo que tienen que pensar es lo siguiente. Si yo tengo poca presión coloidosmótica o oncótica, la hidrostática tiende a salir, ¿no es cierto? Entonces se va a ir a dónde? Al alveolo y va a pasar. Lo mismo que si le paso muchos fluidos. Eso es lo que tienen que pensar para la generación del edema. Pero existe otra causa que es, pero eso está después, que es la inflamatoria. Ahí está. Y después la vamos a ver, no se lo ocurre. No, eso lo leen después. Acá, no va a pasar acá. Entonces, la otra causa es el aumento de la permeabilidad vascular. Si usted tiene un paciente, que es un paciente que está con un síndrome de respuesta sistémica inflamatorio, esa toquina inflamatoria van a afectar la pared. Y la pared se va a abrir y por lo tanto va a salir más líquido del intersticio al alveolo. Es lo mismo que el RDS, o síndrome de distrés respiratorio agudo. Lo mismo que un quemado. El quemado, cuando el quemado inhala mucho calor, también ocurre edema. Pero ese paciente tiene edema porque aumentó la permeabilidad capilar, aparte de que quemó toda la respiratoria, pero ese paciente también tiene aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, todas estas causas inflamatorias van a generar esto. Entonces, cuando hablamos de edema, hablamos de aumento de presión hidrostática, disminución de la presión coloidosmótica o el aumento de la permeabilidad. Y la disminución del drenaje, esta es mucho más rara, pero esto tiene que ver con el drenaje linfático. Si usted tiene algo que destruye el drenaje linfático, un linfoma, todo eso se puede empezar a devolver y puede llegar también al alveolo. Es el otro camino que tiene para generar un aumento de líquido a nivel alveolar. Causa de disminución de proteína de presión oncótica, hipoproteinemia, falla de absorción, exceso de eliminación o falla de síntesis, ¿no es cierto? ¿Dónde está la absorción de las proteínas? ¿Quién es el que absorbe las proteínas? La absorbe el intestino. ¿Quién elimina las proteínas? El riñón. ¿Quién produce las proteínas, la rúmina? El hígado. Entonces, si usted tiene un paciente con hepatopatías, va a tener falla de síntesis. Si tiene un paciente con falla renal, tiene proteinuria. Si tiene un paciente con falta de absorción, tiene hipoalbuminemia por diarrea crónica. ¿Ya? Por eso usted tiene hipoproteinemia, va a tener edema. Iatrogénico, fluidoterapia, una de las principales causas. Están terminando. Cianosis, esto, ¿qué es lo que es? Fácil, ¿no es cierto? La cianosis es la concentración de hemoglobina reducida, por lo tanto el paciente tiene menor capacidad, está más azul, pues tiene menor capacidad de transporte de oxígeno, ¿no es cierto? Lo que va a enmascarar esto es la anemia severa. Si usted, por ejemplo, tiene un paciente anémico, ¿cómo le hace la saturación de oxígeno?
Usted tiene un paciente anémico, pero lo tiene intubado. Y está colocando oxígeno al 100%. Lo normal es 21%, que es la oxigenación de la atmósfera. Pero usted lo tiene intubado y tiene anemia. ¿Cómo le sale la saturación de oxígeno? Baja. ¿Por qué? Porque la saturación mide el glóbulo rojo, ¿no es cierto? Por eso es que en estos casos usted debe hacer lo que se llama la presión arterial de oxígeno. Entonces, si usted quiere evaluar bien a un paciente, ya lo conversamos en el práctico, usted tiene que hacer lo que se llama la PAFI, que no la hablamos antes, que es la presión arterial de oxígeno respecto a la fracción inspirada de oxígeno. Eso es mucho más adecuado. Sí, hay que tomar gases sanguíneos. ¿Cuál es la presión arterial normal de un paciente? Pregunta de cuarto básico. ¿Cuál es la presión arterial de un paciente? Usted que hace alta clínica y lo ven todo el día. ¿A cuánto llega el paciente con su saturación o su presión? Está lo mismo. ¿Saturación? Está lo mismo. ¿Cuándo los dos llegan? ¿Hasta dónde llegan? 89. No, 98 no más que eso. ¿Por qué no llega al 100% el paciente? ¿Por qué ningún paciente puede llegar al 100%? Y esto ya es de fisiología. ¿Por qué un paciente no llega al 100%? Por el espacio muerto y el volumen residual. Por eso nunca llegan al 100%. E incluso, si pueden llegar al 100%, si usted tiene lo que se llama un flujo, es que está en inglés esa palabra, es como un flujo continuo y fuerte de oxígeno. Pero si usted llega al 100%, va a matar a ese paciente, porque el oxígeno también mata. Es como una hiperventilación. Sí. No es la palabra hiperventilación, pero es hiperoxigenación. Entonces lo va a matar igual. Entonces lo puede tener al 100%. E incluso, ¿cuál es el principal estímulo de la respiración? Ustedes que las clases pasadas hablan del centro del bulbo raquídeo, del núcleo no sé cuánto. ¿Cuál es el principal estímulo de la respiración? ¿Qué es lo principal que estimula la respiración? ¿La falta de oxígeno? Lo principal que estimula la respiración es el CO2. Por lo tanto, si usted tiene un paciente intubado, ese paciente puede que nunca más respire si usted no tiene una buena concentración de CO2. Si tiene el CO2 muy bajo, ese paciente no va a respirar. Por eso es que cuando usted está estetando a un paciente en el ventilador mecánico, tiene que dejar que tenga CO2 en su sangre, para que él por sí solo empiece a respirar. Si no, no va a llegar al núcleo rojo activante y por lo tanto no va a generar la respiración. O sea, el CO2 es importante. ¿Ya? Bueno, la pigmentación de mucosas también pueden confundirlo y pensar que está cianótico, el champagne, ¿cierto? Esto es fácil. La clasificación: hipoxemia arterial por fallas pulmonares, shock cardiovasculares, metabolismo, y la periférica tiene que ver principalmente con alteraciones de la extracción a nivel celular del oxígeno, o sea, vasoconstricción, hipoxia periférica, tiene que ver con eso. ¿Estamos listos? ¿Alguna duda? ¿No?